¿Qué harías si un extraño te diera un consejo bursátil que podría hacerte ganar millones? Para Zane, un trabajador de una aerolínea que lucha por llegar a fin de mes, esta no era solo una pregunta hipotética, fue un momento que le cambió la vida y lo llevó por un camino de riqueza, secreto y conflicto moral. Los días de Zane en el aeropuerto eran un borrón de maletas y viajeros estresados. Revisó su gastada billetera contando los escasos billetes que tenía dentro. Otro mes de apenas sobrevivir se avecinaba mientras escaneaba las tarjetas de embarque. Una conmoción en el control de seguridad llamó su atención. Una mujer bien vestida vació frenéticamente su bolso de diseñador. Su mano perfectamente cuidada sacudió mi pasaporte. Murmuró con su voz teñida de pánico. No puedo perder este vuelo. Zane no pudo evitar notar su costoso reloj y su traje a medida, un marcado contraste con su propio uniforme arrugado, cuando sus ojos se encontraron en la abarrotada terminal. Zane se preguntó qué podría conectar a dos personas de mundos tan diferentes. Poco sabía él que su encuentro casual pronto pondría patas arriba sus vidas. El corazón de Alicia se aceleró mientras ella buscó frenéticamente su bolso de diseñador, su pasaporte no estaba por ningún lado, miró su reloj, el pánico subió por su garganta, este no era un vuelo cualquiera que estaba a punto de perder, era su salvavidas, su escape de una red de mentiras que se estaba desenredando rápidamente. Zane observó la angustia de la mujer bien vestida desde su puesto, había visto innumerables viajeros agotados, pero algo en su desesperación tocó una fibra, tal vez era el marcado contraste entre su apariencia pulida y su obvia confusión, o tal vez era el destello de una oportunidad. Las personas en crisis a menudo daban propinas generosas, y Zane, ciertamente podría usar el dinero extra. ¿Puedo ayudarla con algo, señora? Zane se acercó con cautela, su voz tranquila y profesional. Alicia lo había recogido, sus ojos desearon con miedo por un momento antes de recomponerse. Mi pasaporte, dijo, su voz apenas por encima de un susurro, no puedo encontrarlo y absolutamente no puedo perder este vuelo de conexión. Zane asintió con simpatía, volvamos sobre tus pasos, ¿cuándo lo viste por última vez? Mientras resolvían el problema, Zane no pudo evitar preguntarse qué podría hacer que alguien tan compuesta parecía tan desesperada había tratado con pasajeros con derecho antes, pero la urgencia de esta mujer se sentía diferente, no era solo impaciencia o inconveniencia, había miedo real detrás de sus ojos. La mente de Alicia corría mientras seguía a Zane por el aeropuerto y de regreso al avión, no habría podido regresar sin su ayuda, cada cámara de seguridad se sentía como un ojo acusador, cada transeúnte un agente federal potencial, sabía que era paranoico, pero con millones de dólares y ganancias mal habidas pesando sobre su conciencia, la paranoia se sentía justificada. La eficiencia de Zane le impresionó, parecía conocer todos los atajos y soluciones alternativas en la burocracia laberíntica del aeropuerto. Mientras se acercaban al avión, una pequeña parte de ella se preguntó si debería confesar y entregarse, pero la idea de la prisión, de perder todo por lo que había trabajado, incluso si algo se ganó a través de medios menos que legales, era demasiado para soportar. Aquí está. La voz triunfante de Zane cortó sus pensamientos en espiral, levantó su pasaporte luciendo demasiado complacido consigo mismo por un acto tan simple. El alivio se apoderó de Alicia rápidamente, seguido por culpa. Este amable extraño no tenía idea de que estaba ayudando a un criminal a huir del país. Miró su reloj otra vez, todavía tenía una oportunidad de tomar su vuelo. Gracias, ella respiró buscando su billetera. No tienes idea de lo mucho que esto significa para mí. Los ojos de Zane parpadearon hacia su costoso bolso, y luego regresaron a su rostro. Había tenido razón, este sería un buen consejo, pero mientras miraba sus manos temblorosas sintió una punzada de preocupación. ¿Está segura de que está bien, señora? Quiero decir que fue una búsqueda difícil, no sé qué hubiera hecho sin mí, dijo Zane, claramente buscando un consejo. Alicia hizo una pausa, golpeada por su genuina preocupación. En ese momento tomó una decisión en una fracción de segundo que cambiaría la vida de ambos para siempre. En realidad, dijo inclinándose cerca, hay una cosa más, un consejo para mostrar mi gratitud. Garabateó algo en un trozo de papel y lo presionó en su mano. Es un consejo bursátil, confía en mí, vale la pena más que cualquier efectivo que pudiera darte. Antes de que Zane pudiera reaccionar, Alicia se había ido desapareciendo entre la multitud de viajeros. Se quedó allí aturdido, el papel apretado en su puño. Una parte de él quería correr tras ella para exigir una explicación, pero una parte más grande, la parte que estaba cansada de vivir de sueldo a sueldo, desplegó la nota y leyó el símbolo bursátil garabateado apresuradamente. A veces un simple acto de bondad puede llevarte por un camino inesperado. Mientras Zane dio un paso adelante para ayudar a la mujer frenética, no tenía idea de que estaba a punto de involucrarse en una red de crímenes de alto riesgo y compromiso moral. ¿Qué empujaría a un abogado exitoso a tomar medidas tan extremas? Mientras Zane se guardaba el papel en el bolsillo, una semilla de esperanza echó raíces. Tal vez esta era su oportunidad, su boleto para salir de la lucha financiera, pero una voz molesta en el fondo de su mente susurró una advertencia. ¿Por qué un completo extraño le daría información tan valiosa? ¿De qué estaba huyendo?
Los dedos de Zayn temblaron mientras desdoblaba el trozo de papel. El papel revelaba una serie críptica de letras y números. ¿Podría este misterioso código ser la clave para desbloquear una fortuna o era una trampa que lo haría? Zayn lo atrapó en algo mucho más siniestro de lo que podía imaginar. Miró fijamente el símbolo bursátil desplazado apresuradamente. Su mente corría con posibilidades. Las palabras de la mujer resonaban en sus oídos. Créame, vale más que cualquier efectivo que pueda darle. Zayn había visto una buena cantidad de pasajeros desesperados, pero algo en su urgencia se sentía diferente. No era solo impaciencia o inconveniencia, había miedo real detrás de sus ojos mientras guardaba el papel en su bolsillo. Una semilla de esperanza echó raíces. Tal vez esta era su oportunidad, su boleto para salir de la lucha financiera, pero una voz persistente en el fondo de su mente susurró una advertencia. ¿Por qué un completo extraño le daría información tan valiosa? ¿De qué estaba huyendo? Zayn miró alrededor del bullicioso aeropuerto, medio esperando ver a la misteriosa mujer de nuevo, pero ella se había desvanecido en el mar de viajeros, dejándolo con nada más que un trozo de papel y una cabeza llena de preguntas durante todo su turno. Zayn se encontró metiendo la mano en el bolsillo, pasando los dedos por los bordes de la nota doblada. Cada vez que una mezcla de emoción y aprensión lo invadía, siempre había sido cauteloso con el dinero, tenía que estar viviendo de cheque en cheque. La idea de invertir en acciones parecía un juego para los ricos, no para alguien como él que apenas podía pagar su alquiler mientras escaneaba tarjetas de embarque y dirigía a los confundidos pasajeros. La mente de Zayn seguía volviendo a la mujer, su ropa de diseñador, su reloj caro. Claramente sabía algo sobre dinero, pero había algo más también, una desesperación que no encajaba con su apariencia pulida. Cuando su turno finalmente terminó, Zayn encontró un rincón tranquilo del aeropuerto y sacó su teléfono con manos temblorosas. Escribió el símbolo de la acción en un motor de búsqueda. Sus ojos se abrieron mientras se desplazaba por los resultados. La compañía era real, y por lo que pudo deducir estaba al borde de un gran avance en tecnología de energía limpia. El corazón de Zayn se aceleró. Esta podría ser la oportunidad que había estado esperando, pero la duda volvió a aparecer. ¿Y si era demasiado buena para ser verdad? ¿Y si perdía los pocos ahorros que tenía? Pensó en su pequeño apartamento, la pila de facturas en la mesa de su cocina, los sueños que había dejado en suspenso porque parecía que nunca podía salir adelante. Entonces pensó en la mujer, los ojos llenos de una mezcla de gratitud y algo más. Estaba esculpa. Zayn se puso de pie, su decisión estaba tomada. Investigaría más, tal vez incluso le pediría consejo a su amigo que trabajaba en un banco, pero en el fondo sabía que iba a correr el riesgo. El pensamiento lo aterrorizaba y lo emocionaba al mismo tiempo. Mientras salía del aeropuerto, el peso del papel en su bolsillo se sentía como si pudiera cambiarlo todo. Zayn respiró profundamente, robándose a sí mismo para lo que vendría. No tenía idea de que este simple acto de bondad, ayudando a una extraña a encontrar su pasaporte, lo llevaría por un camino de riqueza, secreto y conflicto moral. Y las luces de la ciudad parpadearon a su alrededor mientras se dirigía a casa. Cada paso lo alejaba más de la vida que conocía y lo acercaba a un futuro incierto. Zayn no podía deshacerse de la sensación de que estaba entrando en algo mucho más grande que él, pero si lo elevaría o lo hundiría, solo el tiempo lo diría. La ciudad nunca dormía y Zayn tampoco. Esa noche, mientras daba vueltas en la cama, un pensamiento lo mantenía despierto. ¿Podría el secreto de un extraño ser la clave para desbloquear sus sueños o se convertiría en la cerradura de una celda de prisión? Zayn se sentó en su pequeña mesa de cocina. El trozo de papel con el consejo bursátil estaba frente a él. La pantalla de su computadora portátil brillaba en la penumbra, abierta en un sitio web de noticias financieras. Había estado investigando durante horas, tratando de darle sentido a la compañía detrás del misterioso símbolo bursátil. Tecnología de energía limpia, murmuró mientras se desplazaba por los artículos. Cuanto más leía, más legítimo parecía, pero la duda aún lo asintió. ¿Por qué un extraño le daría información tan valiosa? ¿Y si todo era una estafa? Tomó su teléfono dudando antes de marcar un número. Oye Mike, dijo cuando su amigo respondió, ¿sigues trabajando en esa empresa de inversiones? Necesito un consejo. La voz de Mike estaba aturdida por el sueño. Zayn, son las 2:12 de la noche, ¿qué está pasando? Zayn explicó la situación, ten cuidado de irte. Zayn se quedó mirando el saldo de su cuenta bancaria, los números parecían burlarse de él, un recordatorio constante de sus luchas financieras. Pensó en sus sueños, ser dueño de una casa, iniciar un negocio, ayudar a su familia. Todos ellos se sentían tan fuera de su alcance, pero ¿y si eran de alquiler? ¿Y si esta era su oportunidad? Zayn cerró los ojos recordando el rostro de la mujer en el aeropuerto, la desesperación en sus ojos, la urgencia en su voz. Estaba tan segura de que este consejo era valioso, más valioso que un efectivo. Su dedo se cernió sobre el botón de transferencia de fondos en su aplicación bancaria. Este era el momento de la verdad, un salto de fe que podría cambiarlo todo. Con una respiración profunda, Zayn presionó el botón, vio cómo sus ahorros se drenaban de su cuenta, transferidos a una cuenta recién creada.
Cuenta de inversión. La compra de acciones se realizó momentos después. Cuando la confirmación apareció en su pantalla, Zayn sintió una mezcla de emoción y terror. Había apostado todo en la palabra de un extraño. ¿Era un tonto o un visionario? Los siguientes días fueron un borrón de ansiedad y constante control de acciones. Los compañeros de trabajo de Zayn notaron su distracción, las ojeras bajo sus ojos. ¿Estás bien, hombre? Su supervisor le preguntó. ¿Pareces loco? Zayn forzó una sonrisa. Simplemente no durmió bien. Mintió. ¿Cómo podía explicar que todo su futuro pendía de un hilo? Un gráfico de acciones al tercer día. Mientras Zayn se desplazaba por su teléfono durante su hora de almuerzo, casi se atraganta con su sándwich. Las acciones habían subido, no solo un poco, sino significativamente. Su inversión inicial ya se había duplicado. Parpadeó seguro de que estaba viendo cosas, pero los números no mentían. El corazón de Zayn se aceleró mientras hacía los cálculos. Tenía más dinero ahora del que había tenido en su vida. A medida que pasaban los días, las acciones seguían bajando. Zayn observó con incredulidad cómo su patrimonio neto crecía exponencialmente. Comenzó a soñar en grande para imaginar una vida libre de preocupaciones financieras, pero con la creciente riqueza vino una creciente unidad. Zayn no podía quitarse la sensación de que esto era demasiado bueno para ser verdad. Recordó el miedo en los ojos de la mujer en el aeropuerto. ¿De qué estaba huyendo? Y al aceptar su propina, sin darse cuenta, se había atado a cualquier problema en el que ella estuviera. Los ojos de Zayn estaban pegados a la pantalla de su teléfono, el teletipo de acciones, un compañero constante. Los días se convirtieron en semanas y con cada momento que pasaba, su inversión inicial creció más allá de sus sueños más salvajes. Los números parecían bailar, cada repunte enviaba una sacudida de emoción a través de su cuerpo. Al principio, Zayn no podía creerlo. Revisaría y volvería a revisar su cuenta, seguro que debía haber algún error, pero la verdad era innegable. Su apuesta por la propina de una extraña estaba dando sus frutos de maneras que nunca imaginó posibles. De repente sintió la necesidad de gritar en su casa: soy rico, chicos. Son pobres pero yo soy rico, estoy a punto de gastar este cheque. A medida que su riqueza crecía, también lo hacían las posibilidades. Zayn se encontró soñando despierto en el trabajo, imaginando una vida libre de preocupaciones financieras. Comenzó de a poco, al principio pagando su deuda de tarjeta de crédito y guardando dinero para emergencias, pero a medida que las acciones continuaban su meteórico ascenso, sus planes se volvieron más audaces. Un día, mientras estaba en su hora de almuerzo, Zayn tomó una decisión que cambiaría todo. Entró en la oficina de su supervisor y presentó su renuncia. La mirada de sorpresa en el rostro de su jefe era casi cómica. ¿Estás seguro de esto, Zayn?, preguntó su supervisor. La preocupación era evidente en su voz. El mercado laboral no está exactamente en auge en este momento. Zayn solo sonrió, una nueva confianza irradiando de él. Estoy seguro de que, respondió. Es hora de que busque otras oportunidades. Con su nueva libertad, la vida de Zayn comenzó a transformarse. Se mudó de su estrecho apartamento a un espacioso condominio con vista a la ciudad. Su guardarropa, una vez lleno de uniformes gastados y básicos económicos, ahora contaba con marcas de diseñador. Incluso derrochó en un elegante auto deportivo, el tipo que solía admirar solo desde lejos en el estacionamiento del aeropuerto. Pero no todo se trataba de posesiones materiales. Zayn se encontró capaz de ayudar a su familia de maneras que nunca pudo antes. De pagar la hipoteca de sus padres, sorprendiéndolos con la noticia durante una cena elegante. Las lágrimas en los ojos de su madre hicieron que cada centavo valiera la pena cuando se difundió la noticia de su éxito repentino. El círculo social de Zayn comenzó a cambiar. Los viejos amigos lo miraban de manera diferente. Una mezcla de asombro y sospecha en sus ojos. Nuevos conocidos parecían atraídos por su nuevo estatus y riqueza. Zayn se encontró navegando en un mundo que solo había observado desde el margen. Una noche, mientras Zayn estaba sentado en su balcón con vista a la ciudad, no pudo evitar maravillarse de lo rápido que había cambiado su vida. Hace solo unas semanas estaba contando centavos y preocupándose por pagar el alquiler. Ahora estaba contemplando qué lugar exótico visitar para sus próximas vacaciones, pero incluso mientras disfrutaba de su éxito, un sentimiento persistente tiró del fondo de su mente. El recuerdo de la misteriosa mujer en el aeropuerto, su desesperación y miedo aún persistían. ¿De qué estaba huyendo? Y al aceptar su propina, Zayn, sin darse cuenta, se ató a algo peligroso. Dejó de lado los pensamientos y se concentró en cambio en sus planes para el futuro. Con su nueva riqueza, Zayn decidió explorar el mundo de la inversión inmobiliaria. Comenzó a investigar propiedades, asistiendo a seminarios y estableciendo contactos con otros inversores. Era un mundo completamente nuevo, lleno de posibilidades y potencial. A medida que Zayn se sumergía más profundamente en sus nuevas empresas, no podía evitar la sensación de que su vida se había vuelto surrealista. El contraste entre su pasado y su presente era casi vertiginoso. Se encontró preguntándose si todo esto era demasiado bueno para ser verdad. Zayn salió de su elegante auto deportivo, ajustándose las gafas de diseñador mientras contemplaba la vista de su nueva propiedad frente al mar. La brisa salada alborotó su traje a medida, muy diferente del desgastado uniforme de
aerolínea que lució hace solo unos meses. Su vida se había transformado a un ritmo vertiginoso cada día, trayendo nuevos lujos y oportunidades con las que una vez solo había soñado. El agente inmobiliario lo saludó con una amplia sonrisa. Portapapeles en mano. Señor Thompson, creo que estará muy satisfecho con esta oportunidad de inversión. ¿Echemos un vistazo al interior? Sain asintió siguiéndola. En la extensa mansión frente al mar mientras recorrieron la propiedad, su mente vagó hacia el torbellino de cambios que lo habían traído aquí. El consejo bursátil de la misteriosa mujer en el aeropuerto había valido la pena más allá de sus expectativas más salvajes, catapultándolo a un mundo de riqueza que nunca había imaginado posible. Su primera compra importante había sido un condominio de lujo en el corazón de la ciudad con ventanas de piso a techo que ofrecían impresionantes vistas del horizonte. Lo había llenado con obras de arte modernas y muebles elegantes, saboreando la sensación de finalmente tener un espacio que reflejaba su nuevo estatus. Viajar se convirtió en una parte habitual de la vida de Sain. Viajó a lugares exóticos por capricho, se alojó en resorts de 5 estrellas y se entregó a experiencias que solo había visto en películas, desde beber champán en un yate privado en el Mediterráneo hasta esquiar en helicóptero. En los Alpes suizos, cada aventura se sentía como un sueño hecho realidad, ya que el estilo de vida de Sai cambió, al igual que sus relaciones. Viejos amigos de sus días en la aerolínea parecían incómodos a su alrededor, ahora sus conversaciones se tensaban por la obvia disparidad en sus circunstancias. Algunos lo acusaban de olvidar de dónde venía, mientras que otros insinuaban préstamos u oportunidades de inversión. Esperaban que considerara la dinámica familiar también cambió. Los padres de Sain, aunque agradecidos por su generosidad al pagar su hipoteca, lucharon por comprender su nuevo mundo. Su madre Fred por sus gastos extravagantes, mientras que su padre cuestionó la sabiduría de dejar un trabajo estable por el impredecible mundo de las inversiones. Al mismo tiempo, Sain se encontró rodeado por una nueva multitud de conocidos ricos. Lo invitaron a clubes exclusivos y juegos de póker de alto riesgo, presentándole un estilo de vida de excesos que nunca había sabido que existía. Era embriagador, pero una pequeña parte de él se preguntó si estos nuevos amigos realmente se preocupaban por él o solo por su cuenta bancaria, mientras el agente inmobiliario hablaba sobre los valores de las propiedades y los posibles ingresos por alquiler. Los pensamientos de Sain se dirigieron a su última empresa. Había estado estudiando el mercado inmobiliario. Mercado lo reconoció intensamente como una forma de solidificar y hacer crecer su nueva riqueza. Esta propiedad frente al mar era solo el comienzo. Tenía planes para una cartera de alquileres de lujo y desarrollos comerciales, pero incluso mientras se deleitaba con su éxito, una duda persistente persistía en el fondo de la mente de Sain. El recuerdo de la mujer desesperada en el aeropuerto, sus ojos desorbitados por el miedo cuando presionó la punta de las acciones en su mano, todavía lo perseguía. ¿De qué había estado huyendo? Y al aceptar su consejo, sin saberlo, ¿se había enredado en algo peligroso? Sain dejó de lado el pensamiento mientras el agente de bienes raíces lo conducía a la playa privada de la propiedad. Respiró profundamente dejando que el sonido de las olas rompientes lo inundara. Esta era su vida ahora: riqueza, lujo, infinitas posibilidades. Había trabajado duro y se había arriesgado, y había valido la pena. Se lo merecía, ¿no? Mientras el sol comenzaba a ponerse arrojando un brillo dorado sobre el océano, Sain tomó su decisión. Lo tomaré, le dijo a la gente, su voz confiada y segura. Ella sonrió radiante, ya calculando su comisión. Sain se quedó en la playa mucho después de que el agente se fuera, mirando el cielo pasar de oro a morado oscuro. Pensó en lo lejos que había llegado de trabajador de aerolínea con dificultades a inversor millonario. Se sintió como un cuento de hadas hecho realidad. El momento de satisfacción de Sain en la playa duró poco. No sabía que se estaba gestando una tormenta que amenazaría todo lo que había ganado. ¿Cuánto tiempo podría escapar de las consecuencias de su buena fortuna? A la mañana siguiente Sain se despertó con el sonido de su teléfono zumbando sin especificaciones. Lo cogió esperando ver más mensajes de felicitación sobre su última adquisición inmobiliaria. En cambio, encontró una ráfaga de alertas de noticias sobre una investigación en curso sobre tráfico de información privilegiada. Al principio Sain apenas rozó los titulares. Este tipo de escándalo financiero parecía estar a mundos de distancia de su propia historia de éxito. Había ganado su riqueza a través de un golpe de suerte e inversiones inteligentes, no a través de tratos turbios, o eso pensó mientras se desplazaba por su newsfeed. Un nombre familiar le llamó la atención: Alicia Donovan, la mujer que le había dado el consejo bursátil, que le cambió la vida en el aeropuerto. Fue mencionada de pasada. El corazón de Sain dio un vuelco, tocó el artículo, su dedo temblaba ligeramente. El informe detalla una extensa investigación sobre un importante bufete de abogados sospechoso de usar información privilegiada para manipular el mercado de valores. El nombre de Alicia apareció en una lista de abogados que estaba bajo escrutinio. La mente de Sain se remontó a ese fatídico día en el aeropuerto. La desesperación de Alicia, su insistencia en tomar ese vuelo, el consejo críptico sobre acciones que le había puesto en la mano.
Sain trató de alejar la creciente inquietud en sus entrañas. Se dijo a sí mismo que era solo una coincidencia. Muchos abogados compartían el mismo nombre, ¿verdad? Pero a medida que profundizaba en la historia, surgieron más detalles que parecían coincidir con su encuentro con Alicia. La investigación se centró en una empresa de tecnología de energía limpia, la misma en la que Sain había invertido. El ascenso meteórico de las acciones que había parecido un milagro para Sain, ahora estaba siendo cuestionado. Frases como valor inflado artificialmente y prácticas comerciales fraudulentas saltaron hacia él desde la pantalla. Las palmas de Sain comenzaron a sudar cuando se dio cuenta de las implicaciones. Si Alicia le hubiera dado información privilegiada, su ganancia inesperada no fue solo suerte, era potencialmente ilegal. El pensamiento lo hizo sentir enfermo. Había construido una vida completamente nueva en esta fundación. ¿Qué pasaría si todo se derrumbara? Pasó el resto del día pegado a su teléfono y computadora portátil, siguiendo obsesivamente cada actualización de la investigación, cada nueva pieza de información. Se sentía como otro clavo en el ataúd de sus sueños. La alegría despreocupada que había sentido ayer en la playa parecía un recuerdo lejano. Al caer la tarde, Sain se encontró caminando de un lado a otro en su lujoso ático, las luces de la ciudad titilando debajo. Trató de racionalizar sus acciones. No sabía que la pista era información privilegiada, solo era un espectador inocente que tuvo suerte, pero en el fondo sabía que la ignorancia no sería una defensa si las autoridades venían golpeando el peso de su nueva riqueza. De repente, se sintió asfixiante. La ropa de diseñador en su Sain guardó las llaves de su auto deportivo, las escrituras de sus propiedades, todo parecía ahora contaminado. Sain se preguntó si debería presentarse y explicar su versión de la historia antes de que las cosas empeoraran, pero la idea de perder todo lo que había ganado era aterradora. Cuando cayó la noche, Sain se encontró incapaz de dormir, dio vueltas y vueltas en su mente corriendo con posibilidades. ¿Qué pasaría si la investigación lo llevara de nuevo a él? ¿Qué pasaría si descubrían su conexión con Fisia? ¿Alguien creería que él era solo un beneficiario involuntario de su información? Cuando amaneció, la noche inquieta de Sain dio paso a una persistente sospecha. ¿Qué tan profundo era este agujero de conejo? Y podría salir antes de que fuera demasiado tarde. Sain se encorvó con acento agudo en su escritorio con los ojos borrosos por la falta de sueño. La pantalla de su computadora portátil brillaba con pestañas llenas de artículos de noticias e informes financieros. Había pasado horas investigando a Alicia Donovan y su bufete de abogados. Cada nueva pieza de información se sumaba al nudo en su estómago. El prestigioso bufete de abogados donde trabajaba Alicia ahora estaba en el centro de una importante investigación de tráfico de información privilegiada. Los dedos de Sain temblaban mientras se desplazaba artículo tras artículo detallando las acusaciones. Palabras como valores, el fraude y la manipulación ilegal de acciones saltaron ante él, cada uno sintiéndose como una acusación personal. Abrió el gráfico de acciones de la compañía Clean Energy, en la que había invertido. Los ojos meteóricos que habían parecido un milagro ahora parecían sospechosos. Sain pensó en el día en el aeropuerto repitiendo las palabras de Alicia en su mente: confía en mí, vale más que cualquier efectivo que pudiera darte. Si ella hubiera sabido lo que venía. Sain se frotó los ojos tratando de darle sentido a todo. Siempre se había enorgullecido de ser una persona honesta, pero ahora se encontró preguntándose si sin saberlo se había convertido en parte de algo ilegal. El pensamiento lo hizo sentir enfermo. Abrió una nueva pestaña y comenzó a investigar las consecuencias legales del tráfico de información privilegiada. Las posibles sanciones eran severas: fuertes multas, años de prisión y una marca permanente en su registro. La mente de Sain corría. ¿Alguien creería que solo era un espectador inocente que tuvo suerte? A medida que avanzaba la mañana, Sain se encontró tratando de racionalizar sus acciones. No sabía que el dato era información privilegiada, solo era un tipo que se arriesgó con acento agudo y tuvo suerte, pero en el fondo sabía que la ignorancia no sería una defensa si las autoridades llamaran a la puerta. Miró alrededor de su lujoso ático, admirando los muebles de diseño y el arte caro. La vista del horizonte de la ciudad que una vez lo había llenado de orgullo ahora parecía burlarse de él. Todo lo que había ganado en los últimos meses de repente se sintió contaminado. El teléfono de Sain sonó con una notificación. Era un recordatorio de una reunión con su agente de bienes raíces para discutir su próxima propiedad de inversión. Dudó, su dedo flotando sobre la pantalla. Debería cancelar, poner todo en espera hasta que resolviera esto, pero la idea de renunciar a su nuevo estilo de vida era casi físicamente dolorosa. Había trabajado tan duro durante tanto tiempo, siempre luchando por lograr que se reunieran. Ahora que finalmente tenía todo lo que siempre había querido, ¿cómo podía simplemente dejarlo ir? Hizo una decisión: iría a la reunión, actuaría como si todo fuera normal. Tal vez si seguía avanzando, seguía construyendo su imperio, podría escapar de las sombras de su pasado. Alejó la molesta voz en su cabeza que susurraba que esto era un error mientras se duchaba y se vestía con uno de sus nuevos trajes de diseñador. Sain trató de convencerse de que todo estaría bien, solo estaba siendo paranoico. Mucha gente tenía suerte en el mercado de valores, no había forma de demostrar que había hecho algo malo.
Pero mientras se dirigía hacia la puerta, Zayn no podía quitarse la sensación de que caminaba sobre hielo fino. ¿Cuánto tiempo podría mantener esta farsa y qué pasaría cuando la verdad finalmente lo alcanzara? La fachada cuidadosamente construida de Zayn estaba a punto de desmoronarse. Poco sabía que las siguientes horas lo obligarían a enfrentar las consecuencias de sus elecciones. ¿Hasta dónde llegaría para proteger sus ganancias mal habidas? Las noticias de la noche parpadearon en el televisor de pantalla plana gigante de Zayn mientras se acomodaba en su sofá de diseñador bebiendo un vaso de whisky caro. Estaba a punto de silenciar la transmisión cuando un nombre familiar llamó su atención. Noticias de última hora en el mundo de las altas finanzas. El presentador anunció a Alicia Donovan, un destacado abogado de la prestigiosa firma Goldstein & Associates, ha sido implicado en un importante escándalo de tráfico de información privilegiada. El vaso de Zayn se le resbaló de la mano y se rompió en el suelo de mármol importado. Su corazón se aceleró mientras se inclinaba hacia adelante, pendiente de cada palabra. El ancla continuó. Los investigadores federales alegaron que Donovan utilizó información privilegiada para manipular los precios de las acciones, particularmente en el sector de la energía limpia. Se estima que la escala del fraude es de cientos de millones de dólares. Las imágenes aparecieron en la pantalla. Alicia se fue esposada. Los agentes del FBI calificaron las oficinas legales. Los gráficos mostraban una actividad bursátil sospechosa. Zayn reconoció el pico familiar en el gráfico. Era el mismo patrón que lo había hecho rico. Su mente retrocedió hasta ese fatídico día en el aeropuerto. La desesperación de Alicia. Su insistencia en coger ese vuelo. El consejo críptico sobre acciones que había puesto en su mano. Todo tenía sentido ahora. No solo llegaba tarde a una reunión. Estaba huyendo del país. Las piernas de Zayn cedieron y se desplomó en el suelo sin hacer caso del cristal roto. La comprensión lo golpeó como un golpe físico. No era solo un inocente espectador que tuvo suerte de ser un participante involuntario en un crimen financiero masivo. Las noticias seguían detallando las posibles consecuencias para los involucrados: fuertes multas, sentencias de prisión, prohibiciones permanentes de la industria financiera. Cada palabra se sentía como otro clavo en el ataúd de los sueños de Zayn. Se tambaleó hacia la oficina de su casa sacando frenéticamente sus registros de inversión. Las acciones que habían cambiado su vida ahora parecían tóxicas, envenenando todo lo que tocaban. El dedo de Zayn se cernió sobre el botón de venta, pero dudó. Vender ahora podría levantar sospechas, pero quedarse con las acciones se sentía como aferrarse a una bomba de tiempo. Su teléfono vibró incesantemente. Amigos y socios comerciales querían saber si había visto las noticias, si estaba bien. Zayn los ignoró a todos. ¿Cómo podía explicar? ¿Quién creería que él era solo un espectador inocente? Mientras avanzaba la noche, Zayn caminaba de un lado a otro de su penthouse. Su mente corría a través de escenarios. ¿Debería presentarse, tratar de explicar su versión de la historia, o debería quedarse callado y esperar que la investigación nunca lo llevara de regreso a él? El peso de su nueva riqueza, una vez una fuente de alegría, ahora se sentía como grilletes. Pensó en su familia, lo orgullosos que habían estado de su éxito repentino, las lágrimas de alegría de su madre cuando pagó su hipoteca, el respeto en los ojos de su padre cuando habló de sus empresas inmobiliarias. ¿Lo entenderían si supieran la verdad o estarían avergonzados? La mirada de Zayn se posó en una foto enmarcada de sus días en la aerolínea. Apenas reconoció al hombre del uniforme gastado, sonriendo a pesar de las luchas financieras que ese hombre tenía. Principios de integridad. ¿Cuándo había perdido Zayn de vista eso? Cuando amaneció, Zayn tomó una decisión. No podía vivir con este secreto, no podía construir una vida sobre una base de mentiras. Con manos temblorosas, tomó su teléfono y marcó el número de su abogado. Era hora de confesar cualesquiera que sean las consecuencias. El teléfono sonó cada trill, sintiéndose como una eternidad. Zayn respiró profundamente, robándose la conversación que cambiaría todo. Mientras la voz aturdida de su abogado respondía, Zayn sintió una extraña mezcla de terror y alivio. El sol de la mañana apenas se asomaba por las persianas cuando el teléfono de Zayn vibró con un número desconocido. Su corazón se aceleró mientras respondía, medio esperando escuchar la voz de un agente federal. En cambio, era su supervisor en la aerolínea, pidiéndole que entrara para una charla informal. Las palmas de Zayn se pusieron sudorosas cuando estuvo de acuerdo. Su mente daba vueltas con posibilidades mientras Zayn conducía hacia el aeropuerto. No podía evitar la sensación de ser observado. Cada auto que enlazaba se demoraba demasiado tiempo detrás de él. Cada peatón que miraba en su dirección parecía sospechoso. Aparcó en su antiguo lugar. El entorno familiar ahora se sentía extraño y hostil. Dentro de la terminal, Zayn notó a dos hombres de traje vigilando el punto de control de seguridad. Sus ojos agudos escanearon a la multitud y Zayn contuvo la respiración cuando uno de ellos miró en su dirección. Agachó la cabeza apresurándose hacia el área del personal. Su supervisor, Mike, lo saludó con una sonrisa forzada. Gracias por venir, Saye. Solo tenemos algunas preguntas sobre tu tiempo aquí. La entrevista comenzó de manera bastante inocente, con preguntas sobre sus rutinas diarias e interacciones con los pasajeros, pero a medida que avanzaba, Zayn sintió que la red se apretaba a su alrededor. ¿Recuerdas algo inusual sobre tus últimos turnos?, preguntó Mike con un tono cuidadosamente neutral.
La mente de Sain se dirigió a Alicia, sus ojos desesperados y el trozo de papel que había presionado en su mano, tragó saliva con fuerza, forzando un encogimiento de hombros casual. Nada le viene a la mente, ¿por qué preguntas? Mike se inclinó hacia adelante, bajó la voz. Hemos tenido algunas consultas de investigadores federales, están investigando a un pasajero que puede haber pasado por nuestra terminal, una abogada llamada Alicia Donovan. ¿Te suena familiar? El corazón de Sain martilleaba en su pecho, luchó por mantener su expresión neutral. Años de capacitación en servicio al cliente vinieron a su rescate. El nombre no le suena familiar. Vemos tantos pasajeros, ya sabes. Mike asintió, pero sus ojos permanecieron agudos. Por supuesto, pero si recuerdas algo, incluso el más mínimo detalle, házmelo saber. Los federales se están tomando esto muy en serio. Cuando Sain salió de la oficina, sintió el peso de su secreto presionándolo. Se las arregló para evitar revelar su conexión con Alicia, pero durante cuánto tiempo las paredes parecieron cerrarse. En los siguientes días, Sain notó cambios sutiles en su vida diaria. Sus correos electrónicos tardaban más en cargarse como si estuvieran siendo revisados, sus llamadas telefónicas a veces tenían ecos o clics extraños, incluso sus vecinos parecían estar observándolo más de cerca. La paranoia se infiltraba coloreando cada interacción. Cuando un colega lo invitó a la hora feliz, Sain se preguntó si era una estratagema para hacerlo hablar. Cuando un agente de bienes raíces lo llamó sobre una posible inversión, temió que pudiera ser una inversión. Un agente disfrazado, la gota que colmó el vaso llegó durante una visita de rutina a su banco. Mientras Sain discutía sus cuentas con el cajero, notó que un hombre con un traje oscuro lo observaba atentamente. La mano del hombre descansaba cerca de un auricular y su postura gritaba pánico policial en la garganta de Sain. Cortó la conversación y se apresuró a salir, casi olvidando su tarjeta bancaria en su prisa. Mientras corría hacia su auto, escuchó pasos detrás de él. El ritmo de Sain se aceleró, sus llaves tintineaban en sus manos temblorosas. Disculpe, señor, una voz gritó. Sain se congeló, su corazón latía con fuerza. Esto era todo. ¿Lo habían alcanzado? Su mente corrió por sus opciones. ¿Debería correr? Tratar de explicar, exigir un abogado. Lentamente se dio la vuelta preparándose para las esposas. En cambio vio al cajero del banco sosteniendo su tarjeta olvidada. Dejaste esto en el mostrador, dijo con una sonrisa. Sain dejó escapar un suspiro tembloroso tomando la tarjeta con un gracias murmurado mientras conducía a casa. La adrenalina se desvaneció lentamente dejándolo exhausto y asustado. Esa noche Sain permaneció despierto mirando al techo. La llamada cercana en el banco se repitió en su mente. ¿Cuánto tiempo más podría seguir con esto? El estrés lo estaba carcomiendo, convirtiendo su vida de ensueño en una pesadilla. Pensó en Alicia preguntándose dónde estaba ahora. ¿Había logrado escapar o ya estaba bajo custodia? Y si la atrapaban, ¿cuánto tiempo antes? Mencionó al servicial trabajador del aeropuerto al que le había dado un dato bursátil. La conciencia de Sain le asentía cada día que pasaba, haciendo que su dilema fuera más agudo. Siempre se había considerado un hombre honesto, pero ahora enfrentaba una prueba que definiría su carácter. ¿Qué precio pagaría por su silencio? Y podría permitirse el costo para su alma. El peso de su secreto lo oprimía, haciendo que incluso las tareas más simples se sintieran como una carga. Mientras servía su café matutino, la mano de Sain temblaba derramando gotas sobre la encimera prístina de su cocina de lujo. Miró las manchas oscuras, un duro recordatorio de lo rápido que las cosas podían salirse de control. Sain necesitaba hablar con alguien para desahogarse antes de que la presión lo aplastara, pero ¿en quién podía confiar? Sus nuevos conocidos ricos estaban más interesados en su cuenta bancaria que en su dilema moral. Sus viejos amigos de la aerolínea se sentían como extraños ahora separados por un abismo de riqueza y estilo de vida. Después de mucha deliberación, Sain decidió comunicarse con Mike, su ex supervisor en el aeropuerto. Siempre habían tenido una buena relación y Mike tenía reputación de ser sensato y discreto. Sain envió un mensaje de texto pidiendo se encuentran para tomar un café. Se conocieron en un pequeño café lejos del deslumbrante establecimiento que la señora Sain ahora frecuentaba. Cuando Mike se deslizó en la cabina, Sain sintió una punzada de nostalgia por su vida más sencilla. Así que, ¿qué tienes en mente?, preguntó Mike revolviendo azúcar en su café. Parecías bastante nervioso cuando hablamos en el aeropuerto. Sain respiró profundamente eligiendo sus palabras con cuidado. Estoy en una situación complicada. Recientemente recibí algo de dinero y no estoy seguro de si lo conseguí de la manera correcta. Las cejas de Mike se levantaron. Esa es una declaración bastante fuerte. ¿Qué quieres decir con no de la manera correcta? El corazón de Sain se aceleró mientras trataba de explicar sin revelar demasiado. Digamos que recibí un dato de alguien, un muy buen dato que valió la pena a lo grande, pero ahora me pregunto si esa persona tenía información que no debería haber tenido. Mike se inclinó hacia atrás, su expresión ilegible. ¿Estamos hablando de tráfico de información privilegiada aquí? Saye, la palabra quedó flotando en el aire entre ellos, cargada de implicaciones. El silencio de Sain fue respuesta suficiente. Mike suspiró pasándose una mano por el cabello canoso. Mira, Sain, no soy abogado ni financiero consejero,
pero he estado aquí el tiempo suficiente para saber que estas cosas rara vez terminan bien. Si me preguntas mi opinión, yo diría que mantengas la boca cerrada y disfrutes lo que tienes. Sam parpadeó sorprendido por el consejo de Mike. ¿No crees que deba confesar y arriesgarme a perderlo todo? ¿Por qué? Mike negó con la cabeza. No pediste ese consejo, no sabías de dónde vino. En lo que a todos respecta, solo tuviste suerte. ¿Por qué tirar eso a la basura? Zayn asintió lentamente, reflexionando sobre las palabras de Mike. Una parte de él se sintió aliviada ante la idea de permanecer callado, de preservar su nueva riqueza y estatus, pero otra parte, una voz que había estado tratando de ignorar, susurró que este no era el hombre que quería ser. Mientras se separaban, Mike le dio una palmada en el hombro a Zayn. Solo piénsalo, está bien, no hagas nada precipitado. Zayn caminó a casa. Su mente era un remolino de pensamientos conflictivos. La ciudad se movía a su alrededor. La gente corría de un lado a otro, atrapados en sus propias vidas y luchas. Se preguntó cuántos de ellos llevaban secretos como el suyo, cuántos se enfrentaron a encrucijadas morales similares. En su penthouse, Zayn estaba de pie en la ventana mirando hacia la ciudad que ahora llamaba hogar. La vista que una vez lo había llenado de orgullo, ahora parecía contaminada, un recordatorio constante de la elección que enfrentaba. Pensó en sus padres, lo orgullosos que estaban de su éxito. ¿Seguirían estando orgullosos si supieran la verdad? Imaginó sus caras y confesara la decepción y la confusión que reemplazarían sus radiantes sonrisas. Entonces pensó en Alicia, la mujer que había puesto todo esto en movimiento. ¿Dónde estaba ahora? ¿Se había escapado o se enfrentaba a las consecuencias de sus acciones? ¿Y si la atrapaban, cuánto tiempo pasaría antes de que el rastro lo llevara de regreso? El sol comenzó a ponerse, proyectando largas sombras sobre la ciudad. El reflejo de Zayn lo miró desde la ventana. Un extraño con ropa cara, con líneas de preocupación grabadas en su rostro. Apenas se reconocía a sí mismo. Cuando cayó la noche, Zayn lo encontró a sí mismo en su escritorio mirando su teléfono. El número de su abogado apareció en la pantalla, su dedo flotando sobre el botón de llamada. Una presión, y podría poner las ruedas en movimiento, confesar todo, pero las palabras de Mike resonaron en su mente. ¿Por qué tirarlo todo a la basura? ¿Por qué no había trabajado duro toda su vida, siempre luchando por salir adelante? ¿No merecía este descanso incluso si venía de una fuente cuestionable? Las nuevas riquezas de Zayn le abrieron puertas que nunca imaginó, pero también proyectaron largas sombras. Mientras navegaba por su vida transformada, descubrió una verdad inesperada. A veces tener todo lo que quieres te deja queriendo algo que el dinero no puede comprar. El ático se sentía cavernoso y frío. Mientras Zayn caminaba por sus pisos pulidos, se detuvo en las ventanas del piso al techo mirando el brillante paisaje urbano. Era una vista con la que soñó durante años, pero ahora se sentía hueca. Un recordatorio constante del secreto pesando sobre su conciencia. Se apartó de la ventana. Sus ojos se posaron en el elegante sofá de cuero, donde había una pila de papeles financieros dispersos. Zayn había pasado horas analizando oportunidades de inversión, pero cada decisión se sentía contaminada. ¿Estaba tomando decisiones basadas en un buen juicio, o estaba tratando desesperadamente de justificar sus ganancias mal habidas? El teléfono de Zayn vibró con una notificación. Otra organización benéfica estaba extendiendo la mano esperando una donación del nuevo millonario de la ciudad. Dudó. Luego abrió su aplicación bancaria. Con unos pocos toques, transfirió una suma sustancial a la cuenta de la organización. Se estaba volviendo un hábito. Donaciones anónimas a causas valiosas. Una parte de él esperaba que estos actos de generosidad pudieran equilibrar la balanza del karma, pero cuando dejó el teléfono, el vacío familiar regresó sigilosamente. Las donaciones deberían haberlo hecho sentir bien, deberían haberle dado un sentido de propósito. En cambio, se sentían como intentos desesperados por aliviar su culpa. Zayn entró en la oficina de su casa pasando los dedos por los lomos de libros encuadernados en cuero que nunca había leído. Había llenado los estantes con títulos impresionantes, tratando de cultivar la imagen de un hombre de negocios sofisticado. Ahora se sentían como accesorios en una elaborada farsa. Se hundió en su silla ergonómica, girando para enfrentar la pared de elogios y certificados que había ganado desde su ganancia inesperada. Líder empresarial del año, filántropo, premios, títulos honorarios, cada uno un testimonio de su éxito exterior. Pero mientras miraba su reflejo en los marcos de vidrio, Zayn vio a un extraño mirándolo. El sonido de la risa se elevó desde la calle de abajo, atrayendo a Zayn de vuelta a la ventana. Vio a un grupo de amigos del brazo tambaleándose fuera de un bar cercano. Su alegría despreocupada era un marcado contraste con el nudo de ansiedad que se había instalado permanentemente en su estómago. ¿Cuándo fue la última vez que había sentido ese tipo de felicidad genuina? Zayn trató de recordar, pero los recuerdos de su vida antes de la punta de la bolsa parecían pertenecer a otra persona. Cambiaría todos los trajes de diseñador y autos de lujo por un momento de esa alegría simple, sin trabas. Una notificación apareció en su smartwatch, un recordatorio sobre la reunión de la junta de mañana. Zayn, temiendo otro día de pretender ser el mago financiero que todos creían que era, cada decisión que tomaba se sentía como un castillo de naipes listo para derrumbarse a la más
Mínima brisa de escrutinio se dirigió a la cocina. Sus electrodomésticos de última generación, brillando en la poca luz, abriendo el refrigerador. Sain miró la variedad de ingredientes gourmet y vinos caros. Su estómago se revolvió ante la idea de comer solo. Otra vez, ¿de qué servía todo este lujo si no tenía que compártelo con Sai? Cerró el refrigerador optando en cambio por un vaso de agua mientras bebía un sorbo. Sus ojos se posaron en una foto enmarcada en el mostrador, una instantánea de sus días de aerolínea rodeado de compañeros de trabajo sonrientes. El recuerdo de esa camaradería, un sentimiento de ser parte de algo más grande que él, lo golpeó como un dolor físico. Dejó el vaso, su reflejo distorsionado en la superficie pulida del mostrador. ¿Quién era él ahora? ¿Un empresario exitoso, un fraude viviendo de tiempo prestado, o algo intermedio? Un hombre atrapado por sus propias decisiones, asfixiándose bajo él peso de la riqueza que nunca ganó realmente. Sain se dirigió al dormitorio sabiendo que el sueño sería esquivo. Mientras se cambiaba un pijama de seda, se vio a sí mismo en el espejo de cuerpo entero. La ropa de dormir de diseñador se sentía como un disfraz, un recordatorio diario del papel que estaba desempeñando acostado en la cama. Sain miró fijamente en el techo, su mente acelerada. Había logrado todo lo que pensaba que quería: estatus de seguridad financiera, la habilidad de ayudar a otros, pero el costo era más alto de lo que jamás había imaginado. Su integridad, su paz mental, su sentido de sí mismo, todo sacrificado en el altar de la riqueza. Mientras Sain luchaba con su conciencia, un golpe en la puerta rompió su silencio incómodo. Dos agentes de rostro severo estaban en el pasillo, sus insignias brillando en la tenue luz. El corazón de Sain se aceleró mientras los invitaba a entrar. Su mente luchaba por mantener la compostura. Señor Thompson, el agente más alto preguntó, su voz cortante y profesional. Soy el agente Benson, y este es el agente Carter. Estamos con la SEC. Nos gustaría hacerle algunas preguntas sobre sus inversiones recientes. Sain asintió, haciendo un gesto hacia la sala de estar mientras se acomodaban en las lujosas sillas de cuero. No pudo evitar notar cuán fuera de lugar se veían los agentes en su lujoso entorno. Sus elegantes trajes y comportamiento serio contrastaban marcadamente con el aire cuidadosamente curado de riqueza casual que había cultivado. Estamos investigando algunas irregularidades en el comercio del agente Carter de Green Tech Solutions. Comenzó a hablar, sus ojos nunca dejaron de mirar a Sain. Su nombre surgió como alguien que hizo inversiones significativas justo antes de que el precio de sus acciones subiera. ¿Puede contarnos sobre eso? La boca de Sain se secó. Había ensayado este momento innumerables veces en su cabeza, pero ahora que estaba aquí, se sentía lamentablemente desprevenido. Tuve suerte, supongo que tartamudeó, odiando lo poco convincente que sonaba. Escuché algunos rumores sobre energía limpia y decidí arriesgarme. El agente Benson se inclinó hacia adelante, su mirada era intensa. ¿Y dónde exactamente escuchó ese rumor? Señor Thompson, ¿alguna fuente específica que pueda recordar? La mente de Sain se aceleró. Pensó en Alicia, sus ojos desesperados en el aeropuerto, el trozo de papel presionado en su mano. Pensó en el consejo de Mike de guardar silencio para proteger lo que había ganado. El peso de su secreto lo presionaba y le dificultaba respirar. Sain dijo tratando de mantener su voz firme. Ya sabe cómo es en los círculos financieros, la gente habla. La ceja del agente Carter se arqueó con escepticismo. Círculos financieros, nuestros registros muestran que hasta hace poco trabajaba como empleado de una aerolínea. Eso es bastante un cambio de operador. Sain sintió una gota de sudor correr por su espalda, forzó una sonrisa esperando que no pareciera tan tenso como se sentía. Siempre me han interesado las finanzas, las estudié en mi tiempo libre, tomé algunas decisiones inteligentes, a veces las cosas simplemente salen bien, ya sabes. Los agentes intercambiaron una mirada que hizo que el estómago de Sain se revolviera. Claramente no estaban comprando su historia. El agente Benson sacó una tableta y pasó por lo que Sain asumió que eran registros financieros. Señor Thompson, sus patrones de inversión son inusuales, por decirlo menos. Grandes sumas invertidas en compañías específicas justo antes de anuncios o fusiones importantes. Es un patrón que hemos visto antes en casos de tráfico de información privilegiada. Las manos de Sain se apretaron involuntariamente, las obligó a relajarse, muy consciente de cada microexpresión que podría delatarlo. Les aseguro, agentes, que no he hecho nada malo, solo soy un tipo normal que tuvo suerte en el mercado. La agente Carter se inclinó hacia atrás, sus ojos nunca dejaron la cara de Sain. Hemos escuchado eso antes, señor Thompson, pero la suerte no suele seguir un patrón tan consistente. Necesitaremos ver todos sus registros financieros, comunicaciones relacionadas con estas inversiones. Sain asintió con la cabeza, su mente acelerada. ¿Cuántos sabían si Alicia hubiera sido atrapada si lo hubiera mencionado? Pensó en su teléfono, su computadora portátil, el rastro de evidencia que podría desentrañar todo lo que había construido. Por supuesto, dijo sorprendido por lo tranquila que sonaba su voz, haré que mi asistente reúna todo para ti. ¿Hay algo más con lo que pueda ayudar? El agente se puso de pie, sus expresiones eran ilegibles. Estaremos en contacto, el señor Thompson. El agente Benson dijo, te sugiero que no hagas ningún plan de viaje en el futuro cercano. Es posible que tengamos más preguntas. Mientras Sai los mostraba,
Sintió como si se estuviera viendo a sí mismo desde la distancia, la cuidadosa fachada que había construido se estaba desmoronando y él no era Saja por mucho más tiempo, podría mantenerlo unido en su sala de estar. Zayn se hundió en el sofá, su cabeza entre sus manos, el peso de sus decisiones lo presionaba, sofocándose en su intensidad, pensó en sus padres, en sus antiguos compañeros de trabajo. En la aerolínea de la vida que había dejado atrás por primera vez desde ese fatídico día en el aeropuerto, Zayn se permitió considerar todas las consecuencias de sus acciones. Zayn se paró en la ventana de su ático mirando las luces de la ciudad parpadear debajo, la vista que una vez lo llenó de orgullo ahora se sentía como una jaula dorada, apartó la mirada y cayó sobre los papeles dispersos en su escritorio, evidencia de su ascenso meteórico y las mentiras que lo alimentaron. ¿Qué harías si tu brújula moral de repente apuntara hacia una fortuna para Zayn? La línea entre lo correcto y lo incorrecto se desdibujó mientras luchaba con una decisión que podría preservar su estatus de millonario o limpiar su conciencia. Se hundió en su sillón de cuero, la mente acelerada. La visita de los agentes de la SEC lo había sacudido hasta la médula. Sabían que algo andaba mal con sus inversiones, era solo cuestión de tiempo antes de que conectaran los puntos de regreso a Alicia, y ese fatídico día en el aeropuerto. Zayn cerró los ojos imaginando dos futuros posibles extendiéndose ante él. En uno se mantuvo callado, contrató a los mejores abogados que el dinero podía comprar, enterró la evidencia y esperó que la investigación llegara a un callejón sin salida. Mantendría su riqueza, su estatus, la admiración de sus pares, pero siempre estaría mirando por encima del hombro, preguntándose cuándo todo se derrumbaría en el otro futuro. Confesó que se imaginó a sí mismo entrando en la oficina de la SEC confesando todo lo que vio. La decepción en los ojos de sus padres, las caras sorprendidas de sus nuevos amigos ricos. Su fortuna desaparecería, posiblemente reemplazada por una sentencia de prisión, pero tendría su integridad intacta. La mano de Zayn se cernía sobre su teléfono. Una llamada a su abogado podría poner en marcha cualquier futuro. Pensó en el consejo de Mike de guardar silencio para disfrutar de lo que había ganado. Era tentador, tan tentador. Había trabajado duro toda su vida, siempre luchando por salir adelante. No se merecía este descanso, incluso si venía de una fuente cuestionable. Pero luego recordó a la persona que solía ser, el hombre que se enorgullecía de un día de trabajo honesto, que creía en hacer lo correcto incluso cuando era difícil. Ese hombre se sentía como un extraño ahora enterrado bajo trajes de diseñador y compromisos morales. Zayn se levantó abruptamente caminando de un lado a otro de su oficina. Se detuvo en la pared de premios y certificados, cada uno un testimonio de su éxito exterior, pero mientras miraba su reflejo en los marcos de vidrio, vio a un extraño mirándolo, un hombre que vivía una mentira, asfixiándose bajo el peso de ganancias mal habidas. Pensó en Alicia vagando por donde estaba ahora, habría logrado escapar o ya estaba bajo custodia, y si la atrapaban, ¿cuánto tiempo pasaría antes de que mencionara al servicial trabajador del aeropuerto al que le había dado un dato bursátil? El silencio del ático lo presionaba roto solo por el tic-tac de un costoso reloj en la pared. Cada segundo que pasaba se sentía como una cuenta regresiva para un ajuste de cuentas inevitables. Zayn se dio cuenta de que no podía escapar de la verdad para siempre, tarde o temprano lo alcanzaría. Se sentó de nuevo en su escritorio, sacó un blog legal con mano temblorosa, comenzó a escribir cada detalle de su encuentro con Alicia, cada inversión que había hecho basado en su dato, cada mentira que dijo. Para cubrir sus huellas mientras las palabras fluían, Zayn sintió que un peso se levantaba de sus hombros cuando terminó, leyó lo que había escrito, todo estaba allí en blanco y negro, la historia de cómo un solo momento de debilidad había. Zayn se metió en una espiral de engaños, sintiéndose aterrorizado y extrañamente tranquilo, tomó su teléfono, se desplazó hasta el número de su abogado, su dedo se mantuvo sobre el botón de llamada durante un largo momento. Este era el punto de no retorno, una presión y pondría en marcha eventos que le quitarían todo lo que había ganado. Zayn pensó en la vida que había construido, el lujo al que se había acostumbrado, pensó en el bien que había hecho con su riqueza, las organizaciones benéficas que había apoyado, la gente a la que había ayudado. ¿De verdad estaba dispuesto a renunciar a todo eso? Pero luego pensó en el costo de mantener su secreto, el miedo constante, la culpa persistente, la lenta erosión de su respeto por sí mismo. Se dio cuenta de que ninguna cantidad de dinero valía la pena perderse a sí mismo. Con una respiración profunda, Zayn presionó el botón de llamada cuando sonó el teléfono, sintió una extraña mezcla de terror. Y el alivio lo invadió, pasara lo que pasara después, al menos lo enfrentaría como su verdadero yo. El dedo de Zayn se cernió sobre el botón de finalización de llamada, ¿realmente estaba listo para renunciar a todo? Mientras la duda se apoderaba de él, se preguntaba hasta dónde llegaría para proteger lo que había ganado y a qué costo para su alma. El teléfono se le resbaló de la mano haciendo ruido en el piso pulido, la mente de Zayn se aceleró, su respiración se convirtió en jadeos cortos,
Había estado tan cerca de confesar haber tirado todo lo que había construido, pero ahora una nueva resolución se endureció dentro de él, este era su dinero, su vida, nadie se lo quitaría. Zayn caminaba por la habitación. Sus costosos zapatos resonaban en el vasto espacio, había trabajado duro para esto, ¿no estaba seguro? El consejo inicial vino de fuentes cuestionables, pero todo después de eso fue hacer sus inversiones inteligentes, sus riesgos calculados. ¿Por qué debería tener que renunciar a eso? Levantó el teléfono y marcó un número diferente. Jack, soy San, necesito tu ayuda, vamos a luchar contra esto. Las siguientes semanas fueron un torbellino de reuniones legales y sesiones de estrategia. La decisión de Zayn de quedarse con su riqueza envió ondas de choque a través de sus círculos personales y profesionales. Sus padres estaban destrozados, su orgullo por su éxito ahora teñido de preocupación y decepción. Saye cariño, su madre dijo durante una tensa cena familiar, ¿estás seguro de que esto es lo correcto? Te criamos para ser honesto, su padre asintió con la cabeza, sus ojos se llenaron de una mezcla de preocupación y resignación. Hijo, a veces el camino fácil no es el correcto. Sai empujó su comida alrededor de su plato, incapaz de encontrar su mirada. Sé lo que estoy haciendo, murmuró más, para convencerse a sí mismo que a ellos. Las reacciones de sus amigos fueron igualmente mixtas, algunos como Mike del aeropuerto apoyaron su decisión de todo corazón. Sería una locura renunciar a todo, dijo Mike tomando algo. Una noche cualquiera en tu posición haría lo mismo. Otros se distancian incómodos con las implicaciones morales de la elección de Zayn. Notó que las invitaciones a fiestas y eventos disminuyeron lentamente. Su teléfono se volvió más silencioso con cada día que pasaba. A medida que se desarrollaba el proceso legal, Zayn se encontró en una danza precaria con las autoridades. Sus abogados aconsejaron una estrategia de cooperación limitada, proporcionando la información suficiente para parecer obediente sin incriminarse a sí mismo. Recuerda al señor Thompson, el abogado principal, advirtió durante una reunión particularmente tensa que cada palabra que diga puede usarse en su contra. Debemos actuar con cuidado. Zayn asintió con la mandíbula apretada. Se sentó durante horas de preguntas. Sus respuestas se ensayaron cuidadosamente. Sí, había hecho algunas inversiones afortunadas. No, no estaba al tanto de ninguna información privilegiada. Todo fue solo suerte y buen momento. A medida que las semanas se convirtieron en meses, la resolución de Zayn comenzó a flaquear. El estrés constante de la investigación pasó factura. Se encontró saltando ante cada sonido inesperado, escrutando cada mirada de extraños en la calle. ¿Ese hombre en la cafetería era un agente encubierto? ¿La mujer del gimnasio lo reconoció de las noticias? Su estilo de vida, una vez lujoso, comenzó a sentirse como una prisión. El ático que había sido su orgullo y alegría ahora se sentía como una jaula dorada. La ropa cara en su armario parecía burlarse de él. Recordatorios de una vida despreocupada que se estaba escapando. Una noche, mientras Zayn estaba sentado solo en su sala de estar bebiendo un vaso de whisky, se permitió imaginar un camino diferente. ¿Y si hubiera confesado desde el principio? ¿Estaría enfrentando una vida más simple, aunque menos lujosa? ¿Estaría capaz de dormir por la noche sin el peso de sus mentiras presionándolo? Sacudió la cabeza desterrando el pensamiento de que no, había tomado su decisión, llevaría esto hasta el final sin importar el costo. Mientras la investigación se prolongaba, los abogados de Zayn le aseguraron que las cosas estaban mejorando. Las autoridades parecían estar llegando a callejones sin salida, incapaces de probar definitivamente ninguna irregularidad. Zayn comenzó a respirar un poco más tranquilo, permitiéndose creer que en realidad podría salirse con la suya.